Energía. Bueno, pues vamos a empezar con oración. Vamos a aprender la palabra de hoy juntos. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por tu amor eterno que nos has permitido conocer a través de tu palabra santa. ¿Quiénes somos nosotros para recibir un amor tan grande? Sabemos, por ser hechos en tu semejanza, tu voluntad y tu propósito era llevarnos al cielo, vivir contigo eternamente. Nosotros estábamos apartados, perdidos en nuestros pecados, pero tú nos llamaste con tu palabra santa, nos hallaste y a través de pagar con el precio más valioso, con la sangre santa del Señor Jesucristo, nos has librado de la muerte eterna, del infierno, y nos ha dado la vida eterna. Te agradecemos por esta salvación tan preciosa. Ayuda que no solamente nosotros podamos disfrutar esto, sino también utilícenos según tu voluntad y dales a muchas más almas perdidas que viven aquí en Cuenca, en España, en todos los lugares de este mundo, para que ellos también podrán conocer este amor tan grande, tan precioso y vivir en verdadera esperanza y seguridad. Te agradecemos por este seminario que has permitido tener aquí en la iglesia de Cuenca. Cuida a todos los hermanos que han preparado todo y sacrificado para este seminario. Recompensa a cada uno presentes aquí por su sacrificio, por su trabajo. Guíanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocer tu amor aún más y más cada día. Te agradecemos, Señor. Entregamos el resto del tiempo de nuestra vida en tus manos santas y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar con San Mateo capítulo 18. Vamos a abrir un rato en San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Desde el versículo 18. San Mateo capítulo 18, desde el versículo 18. Hasta el 20, San Mateo 18, versículo 18 hasta el 20, vamos a leer juntos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos versículos conoce muchísima gente, ¿no?, de este mundo. Dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero sabemos que no son cualquiera dos o tres personas que Cristo quiere estar con ellos. No. Dice, hay una condición especial. Aquí dice en 20, porque donde están dos o tres congregados, ¿cómo dice? En mi nombre dice. Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir ser congregados en nombre de Cristo? ¿Cómo les parece? Solo decir Cristo, Señor, Señor, así. Vemos mucho anuncio que dicen, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. No será aceptado. Muchísima gente que dice que hacerlo así. Aunque hace en nombre de Cristo, pero ¿qué es el problema? En mi nombre, dice Cristo, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 12. Este versículo también abusan demasiado, ¿no? Quienes no tienen la salvación, quienes no conocen todavía el amor de Dios verdadera, pero utilicen este versículo también. San Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver qué es el problema. ¿Por qué hay tantas iglesias, tantas reuniones, pero en el fin no va a entrar al cielo? No va a cumplir la voluntad verdadera de Dios. San Juan 1:12 pone, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí otra vez leemos de no solamente recibir, como dicen muchos, no a Cristo, sino también creer en su nombre. ¿Cómo es creer en su nombre? ¿Cómo es ser reunido en nombre de Cristo? Vamos a abrir San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 21.
21 hasta el 23. San Mateo capítulo 1, versículo 21 hasta 23. Vamos a leer también. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo tiene nombre Jesús, también se llamará, dice, según la profecía, su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre Jesús, ¿qué quiere decir? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir la salvación misma. Por esto en San Mateo 18, vamos a leer otra vez, por favor. San Mateo capítulo 18. Versículo 18, otra vez yo leeré. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Si unos 2 o 3 congregados en nombre de Cristo, es decir, los cristianos verdaderamente salvos, los quienes conocen qué obra ha cumplido Cristo para mí personalmente, ¿no? Que cómo Cristo me ha salvado. Los verdaderamente salvos, si se reúne 2 o 3 personas, la promesa grande es que Dios estará con ellos y no estará tranquilo, estará trabajando, ¿no? Dios va a utilizar a estas personas para dar este conocimiento del nombre de Cristo, del nombre de Jesús a muchas personas. Es decir, el Evangelio verdadero se ha predicado. Poco a poco, paso a paso, en nuestra obediencia, Dios va a cumplir su voluntad de, si atamos algo en la tierra, será atado en los cielos. Es decir, si predicamos el Evangelio aquí, y alguna alma va a conocer el amor eterno de Dios, ¿cómo será? Su relación con Dios restaurada, será atado, ¿no? Se ha conectado con la vida eterna, va a entrar en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas personas viven en cadenas, no de pecado, esclavos de pecado. Si predicamos el Evangelio, ¿qué pasa? Se rompe esta cadena de esclavitud de pecado, de la potestad de Satanás. Al nacer de nuevo, uno se hace el Hijo de Dios. Hasta ayer hemos pensado, ¿no?, en unas palabras muy importantes. Efesios 2, 8, vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Si una persona escuchando la palabra aprende que yo soy pecador, que merezco ir al infierno, y luego conoce la gracia de Dios, que nos ha salvado gratuitamente, sin condiciones, por razón de su amor, solamente por su amor, a través de la sangre santa de Cristo, por esta fe de aceptar esta verdad, esta realidad, somos salvos. Esto no de nosotros, es don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe. No hay que nada de glorificar en nosotros. No somos ni listos, ni especiales, ni diferentes de los demás. Podemos decir incluso peores que los demás. Pero a Dios a nosotros nos ha abierto esta su misericordia. Cuán gran bendición es esta en verdad, ¿no? Por esto vivimos con corazón, como dice en Salmo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Al recibir la salvación, la vida de uno, ¿cómo es? En el deseo de pagar a Dios por su misericordia, por su gracia. Es decir, sujetar toda mi voluntad, todas mis obras, mis planos, mis sueños a esta meta, de llevar el Evangelio del amor de Dios a todo el mundo. El Evangelio, una palabra, ¿cómo es? Sí, con sangre de Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados. En 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección, diciendo que esto es algo muy importante de nuestra creencia, que Cristo no solamente murió pagando con su sangre sobre nuestros pecados, sino también resucitó. Y así nos ha dado una esperanza cierta, una seguridad verdadera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el 4. ¿Cómo es el Evangelio?, preguntarán algunos. ¿Cómo es la buena noticia? 1 Corintios 15, 1 al 4, Pablo dice así.
Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vamos a leer desde aquí hasta el versículo 4 juntos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestra fe, ¿en qué está basada? En las santas Escrituras de Dios. Conforme a las Escrituras somos salvos. Conforme a las Escrituras conocemos que Cristo ha dado su cuerpo, su sangre, para pagar el precio de nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, ¿qué sabemos? Que la promesa de Dios del Antiguo Testamento de salvarnos a nosotros a través de este sacrificio, ¿no? En el Antiguo Testamento eran unos animales. Para los judíos está mostrado este secreto de la salvación verdadera, de que ahora Cristo murió por todo el mundo, es decir, para mí también, para mí incluido. Ha dado su cuerpo para pagar el precio. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. Es decir, no puede ser cancelada esta obra de Cristo. Confiar en su nombre es conocer su obra, creer que esto era verdadera voluntad de Dios. Eso es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por esto, por la sangre de Cristo que tenemos este entendimiento, que antes de recibir la salvación yo era un pecador que merecía ir al infierno. No pude hacer nada para salvarme a mí personalmente. Nadie me pudo ayudar. Solamente el Cordero de Dios, Cristo, Señor Jesucristo, derramó su sangre y con esto desechó toda esta enemistad que teníamos yo con Dios. Por ver que ya no hay nada, ninguna división, ¿no? Para entrar en los cielos, reconocemos que somos hijos de Dios, nacidos de Él. El libro de Romanos dice, el espíritu de adopción, dice. Por esto llamamos Abba Padre, ¿no? Naturalmente uno al recibir la salvación empieza a hablar con Dios como hijo al Padre. Ya no hay temor. No hay temor de que por acaso si hago algo mal otra vez voy al infierno. Este temor ya desapareció. Vamos a abrir 1 San Juan. 1 San Juan, capítulo 4, versículo 16 hasta 19. 1 San Juan, capítulo 4, versículo 16 hasta el 19. Vamos a leer despacio juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? ¿Por qué no, nosotros amámosle a Él, a Dios? Porque Él nos amó primero. El amor humano siempre es muy limitado, ¿no? Ahora amamos, mañana odiamos. Otro día, otra vez volvemos a amar, ¿no? Pero el amor de Dios, hablando de Cristo, dice, Cristo es igual como ayer, como hoy y para siempre. Así es Dios, nunca cambia. Su voluntad es para siempre. Por esto nos has hecho sus hijos. Uno dice, pues en este caso no hay ningún temor en verdad. Pero porque yo a veces temo y tengo un poco de temblor. En verdad en Filipenses capítulo 2, vamos a ver este versículo también. Algunos versículos parecen un poco contradictorios, pero si lo entendemos bien, luego con misionero aquí sigue a aprender estas palabras importantes de cómo debe vivir ahora los hijos de Dios. Quiero mencionar este versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 12.
Vamos a leer juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tipo de temor hay los cristianos salvos? Sí que hay un tipo de temor. ¿Es cuál? Si no nos ocupamos en la salvación, es decir, si olvidamos de la grande noticia que Dios nos ha dado, de su grande amor, si no vivimos como hijos obedientes, ¿qué tenemos? ¿Qué problema? Vamos a ser inútiles para la obra de Dios. Podemos vivir como nos parece bien, luego morir e ir al cielo si uno es salvo, pero no va a tener ni su gloria, ni va a tener la vida con algún significado. En contrario, si vivimos una vida obediente, también vamos al cielo, claro que sí. Pero vamos con mucha gloria y podremos vivir una vida llena de significado. Vivir con temor en temblor, es decir, vivir fiel a este evangelio, intentar dar a conocer a lo más posible almas en este mundo, porque esto es la voluntad de nuestro Padre. Cuando padre trabaja, quiere que su hijo también trabaja con él, ¿no? No quiere que su hijo duerme todo el día mientras papá está trabajando, ¿no? Tati está trabajando y su hijo está durmiendo. ¿Es bueno o malo? Claro, no es bueno, ¿no? Padre quiere trabajar con nosotros y a través de nosotros. Versículo 13, vamos a leer juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este deseo de servir al Evangelio, como las capacidades, la sabiduría necesaria, todo lo necesario Dios da a su Hijo, quien es obediente a su palabra, quien quiere servir para el Evangelio. San Juan 10, versículo 28, vamos a leer juntos. Y yo les doy como del Padre, como del Hijo, el Espíritu Santo mismo sirve como sello en nosotros, como garantía de que entramos en los cielos. Una cosa más importante de preguntar a sí mismo. ¿Cómo yo soy salvo? ¿Por qué? ¿Qué me ha salvado? Vamos a abrir Éxodo capítulo 12. Antiguo Testamento ya habla de la salvación del Evangelio antemano, dando unos ejemplos muy maravillosos para explicar cómo funciona la salvación, cómo Dios nos ha salvado. Éxodo capítulo 12, versículo 5 y 6, 5 hasta el 7 vamos a leer. Éxodo 12, 5 al 7. 5 al 7 vamos a leer juntos. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo ha de comer. La última plaga en el Egipto, que era la matanza de los primogénitos, ¿no? El primer hijo nacido en la familia, como de los hombres, o primer nacido de los animales, tenía que morir. Pero para su pueblo, Dios quiso dar una salida de esta matanza. No sé si va a ver bien aquí. Hay una animación, ¿no?, para los niños que explica sobre Éxodo y esta noche de matanza de los primogénitos. Si apagamos la luz será más visible, creo, ¿no?
Sí, ha explicado muy bien, ¿no? Sí, ya podemos ponerla. Qué bonita explicación, ¿no? En el día de la Pascua, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir Pascua? Éxodo capítulo 12, versículo 13, vamos a leer juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En esta noche, para mostrarles a Faraón, ¿no?, la potestad de Dios, y a los judíos de experimentar la salvación de Dios. ¿Qué ha pasado? Dios envió el ángel de la muerte, ¿no?, a la tierra de Egipto en esta noche. Pero antes a los judíos le ha dicho, tenéis que tomar la sangre de los corderos que vais a preparar en este día, y con esta sangre poner en dintel y los postes en su puerta. Yo voy a ver la sangre y pasaré esta mortandad de vosotros. No va a morir el primogénito en su casa. ¿Quiénes sobrevivieron esta noche? Quienes conocieron y confiaron en la promesa de Dios, ¿verdad? Estando en esta casa, aunque ha puesto la sangre, ¿qué emoción pudieron tener? Todo tipo de emociones. Algunos pueden tener un poco incluso miedo, ¿no? Pero confiaron en la sangre y ha puesto y esperaron, ¿no? Otros tenían mucha alegría, puede ser cantando, ¿no?, toda la noche, sabiendo Dios nos va a salvar. Es que la promesa de Dios es cierta. Emociones no son importantes, ¿entendéis? Lo más importante es en qué confiamos. ¿En qué confiaron los judíos en este caso, en la Pascua? En la palabra de Dios, que ha dicho, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Veré qué cosa? La sangre. Nosotros también, ¿cómo somos salvos? No por sentir algo, no por experimentar algo especial, extraño, no. Ni por hablar lenguas, ni por experimentar curación de enfermedad, nada de ver con esto. Dios dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Nosotros confiamos en la sangre del Señor Jesucristo. Solamente su sangre es que nos ha salvado. 1 Corintios capítulo 5 lo testifica perfectamente. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 7. Ah, sí, ¿qué ha dicho? 1 Corintios. 1 Corintios. Sí, pensando en misionero Timoteo, que adelante le voy a explicar más, ¿no? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Versículo 7, leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Pascua, ¿qué significado tiene para ustedes? Algunos desde pequeño han participado en la fiesta de Pascua, ¿no? Algunos países son huevos pintados, otros países es un pan especial, ¿no?, decorado de colores y todo. Cuando dice Pascua, algunos son huevos pintados, a otros pan, otra fiesta. ¿El Pascua qué quiere decir? En verdad significa cordero molido, matado, en lugar de los primogénitos en Israel, en época de salir de Egipto. ¿Esto qué significa esta Pascua ahora para nosotros? A Cristo mismo, el Cordero de Dios que fue molido por mis pecados. La sangre de Él nos libró de esta muerte segunda. La sangre de Cristo nos libró de eterna perdición. La sangre de Cristo nos hizo libres del juicio. San Juan capítulo 5, vamos a abrir por favor, San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. Versículo 24, leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasado ya, ¿no? ¿Tiene la vida eterna? Ya. ¿Ustedes tenéis la vida eterna? ¿Ha pasado de la muerte a la vida? ¿Tenéis la sangre de Cristo sobre su corazón? Pues ¿en qué confiamos? ¿En algún sentimiento, emoción, algunas experiencias especiales? No, confiamos en la sangre de Cristo. Esto que nos ha dado
la vida eterna. Muchísima gente sonríe, ¿no? Diciendo, ¡ay, qué locura! Mira, cómo la sangre puede salvar a uno. No, tiene que hacer algo, ¿no? Para ser justificado. Nosotros confiamos solamente en la sangre de Cristo, derramado para mí. Muchas personas diciendo, mira, estos locos, ¿qué hacen, no? Ahora el mundo no nos entiende. Pero tenemos que llevar esta noticia, explicarles. Si no, no hay otro camino de vivir. Porque esto es la voluntad de Dios. Él ha dicho y Él va a cumplir su palabra. Algunos dicen, en lugar de sangre, vamos a poner algo más bonito. Sangre parece algo un poco sucio, abominable, así, no bueno, ¿no? Vamos a poner algo rojo como rosas. ¿Cómo le parece? En lugar de sangre vamos en la iglesia a hablar de otras cosas. Vamos a olvidar de la sangre de Cristo, hablar de amor, más que a todo. Hablar de perdonar, de aceptar. Claro, todo es necesario, pero el centro de nuestra prédica debe ser siempre la sangre de Cristo. Rosas parecen muy bonitas, ¿no? Pero Dios ha dicho, veré la sangre y la mortandad pasará. Algunos dicen, somos ricos, ¿no? Más que rosas, incluso rubines, ¿no? Rubis podemos poner en nuestra puerta. ¿Cómo le parece? Sí, es bonito. Pero eso es idea humana. Muchas personas piensan que mi obra, mi riqueza, mi esfuerzo, mi emoción, mi amor me llevará al cielo. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿verdad? Parece muy bonito, ¿no? Poner las rosas en lugar de la sangre. ¿Va a salvar esto a ellos? Lástimamente no. Solamente como está escrito, según la Escritura, según la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, uno puede ir al cielo. Colosenses capítulo, vamos a abrir por favor, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Leemos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 6 también dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí. Muchos dicen, yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero entre tanto Cristo dice, yo no te conozco. Tú me puedes recibir 1000 veces, pero yo te no recibo, no te acepto. ¿Por qué? Todavía tú no conoces mi amor, todavía no conoces mi voluntad de mi Padre, no conoces. Judíos dijeron, nuestro Padre es Abraham. Gloriaron en su tradición, ¿no? En sus padres, en sus obras. Cristo dice, yo no os conozco. Pero en Cristo nos hizo aceptos, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Cómo? ¿Por qué? Por su sangre, por la sangre de Cristo. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si una pregunta, ¿hasta dónde nos ha perdonado Dios? Tiene que preguntar, ¿cuál grande es la riqueza de Dios? La riqueza de su misericordia, de su gracia. ¿Dios es así rico o así rico? Es rico eternamente. Es decir, su gracia es sin fin. Por esto su perdón es sin fin. Su amor es eterno. Su perdón es eterno. Según las riquezas de su gracia nos ha perdonado. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Aquí también vamos a leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira, siempre va juntos, redención y explica. ¿Qué quiere decir redención? Perdón de pecados. Redención, perdón de pecados. Salvación en perdón de pecados. Una pregunta surge, Adán y Eva, ¿dónde estarán? Al morir, ¿dónde vamos a verles a ellos? Nosotros, si somos salvos, somos al cielo, a los cielos. ¿Y ellos dónde estarán? Vamos a abrir Génesis capítulo 1. Esto se llama el Evangelio primitivo, es decir, no por ser demasiado sencillo, como dice primitivo, pero unas primeras explicaciones de cómo Dios ha planificado de salvarnos a nosotros.
Génesis capítulo 3, versículo 7. En versículo 6 dice que comieron, ¿no?, del árbol de conocimiento de bien y mal. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El problema de desnudez no era de cuerpo desnudo, ¿no? Problema de que su pecado que han cometido nada puede esconder, ¿verdad? Han entendido que eran desnudos en frente de Dios. Tenía vergüenza, tenía culpa, tenía temor del juicio. Por esto, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Pero mira qué pasó luego. Versículo 8, desde el 8 yo leeré. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y esa mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, vamos a leer, por favor. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué raras palabras son, ¿no? Dice que de hojas de higuera hicieron delantales, una ropa, ¿no?, de hojas. Pues, ¿están desnudos o no? No, ¿verdad? En ropa, de su manera, pero tenía su ropa. Pero, ¿qué dice? Cuando Dios le llama, Adán, ¿dónde estás? Dice, yo por estar desnudo me escondí, dice. Qué raro es esto, ¿no? En hecho, sus delantales de higuera no funcionaron para tapar su pecado. Estas hojas de higuera, ¿qué simboliza? El esfuerzo humano de cubrir su pecado. Ha cometido un pecado y quiere cubrir con obra buena, con sacrificio, con dinero, con fervor para con Dios. Cualquiera cosa se intenta hacer. ¿Sí? Naturalmente uno quiere esconder su maldad, su pecado, su desnudez en frente de Dios. ¿Pero esto sirve para algo? No. Isaías 64, versículo 6, que dice, todas nuestras justicias son como, ¿cómo? Como ropa manchada. Sí, ropa manchada, ropa de inmundicia, ¿no? Y como hojas secas, se rompe muy fácil. Vamos a averiguar una vez. Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Leamos juntos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, cualquier obra que uno intenta hacer para cubrir su pecado en frente de Dios, no le sirve para nada, ¿no? Tiene que recibir perdón de pecados a través de pagar el pago del pecado. ¿Cuál es el pago de pecados? La muerte, sí. No es la muerte mía, es que no sirve para nada. Si muero yo, voy a estar enfrente del juicio y tengo que ir al infierno. Pero Dios nos ha permitido una manera de pagar este precio, que otra persona, otra vida, si se da en lugar de mí, si se sacrifica en lugar de mí, será perdonado. Por esto, su pecado, ¿cómo resuelve Dios de Adán y Eva? Para ellos Dios ha preparado una cosa especial. Vamos a poner algo aquí, una cosa en Isaías 64, y vamos a abrir otra vez Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21. Leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si Adán y Eva, al poner estas hojas de higuera, dijeron, cuando Dios les llama, ¿dónde estáis? Y ellos salen así y dicen, mira, estamos aquí, mira qué ropa buena tenemos, de hojas de higuera. ¿Cómo te parece, Dios? Muy bonito, ¿no? Dios le prepara estas túnicas de pieles o no.
No. Dice, ¿con esto queréis ir al cielo? Pues vamos a ver, ¿no? Cuando uno acepta que es desnudo en frente de Dios, cuando entiende que mis pecados yo mismo no puedo cubrir, no puedo tapar, Dios, ayúdame, Dios, sálvame. Luego Dios le muestra que como Adán y Eva, ¿qué ha preparado? Túnicas de piel. ¿De dónde viene esta piel? Simboliza que el pecado de Adán y Eva fue cargado sobre un cordero, un animal, de cual quitó esta piel al matarle, al derramar la sangre, y con las túnicas de pieles, ¿qué muestra Dios? Un señal de perdonarles a ellos, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir otra vez Isaías, aquí en capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Leamos también juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. La salvación, la Biblia a veces compara con una ropa. ¿De qué? Una ropa verdadera de justicia de Dios, vestidura de salvación. Acordáis en San Mateo capítulo 22 de las bodas, ¿no?, que ha preparado un señor rico, que invitó a muchas personas ahí y vinieron muchos. Malos y buenos estaron ahí, ¿no? Pero ¿a quién prestó su atención este señor? ¿Y a quién he dicho? Echarle fuera donde hay crujir de los dientes y oscuridad. ¿A quién? Una persona que no era vestida de las ropas de las bodas. Los malos y buenos estaron ahí, ¿no?, en esta boda, sin problema. Solamente a una persona echaron fuera. ¿A quién? La historia explica que en Israel, si uno tenía que participar en unas bodas, le prepararon una ropa especial. Al entrar, le pusieron sobre su ropa, ¿no? Pero ¿por qué esta persona entró sin vestido de las bodas? Seguro que pensó que su ropa es mejor, ¿no? Mi esfuerzo, mi sacrificio para con Dios, mis experiencias, cualquier cosas mías, no sirve para salvarme a mí. Pero esta persona no entendía, ¿no? Por esto fue echada fuera. Adán y Eva reconoció su desnudez en frente de Dios. Mis pecados, ¿cómo yo puedo cubrir? Ninguna obra mía no puede cubrir mi pecado, como hojas de higuera, ¿no? Otra vez. Esto no nos puedes cubrir de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Por esto Dios le preparó el sacrificio y de esto le ha preparado túnicas de pieles. Vestiduras de la salvación, dice la Biblia. Estas hojas, ¿habéis visto higuera? Sí. ¿Habéis visto estas hojas? Lo puede quitar algunos y llevar a su casa. No pasa ahí un día que se cambia así seco y al tocarlo un poco se cambia polvo, ¿no? Sí. La obra humana, todas nuestras justicias son así, vanas. Para llevarnos al cielo no sirve nada de esto. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Aquí, Génesis capítulo 3, otra vez. Vamos a abrir. Mira cuán grandes y ciertas promesas Dios ha dado. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. 3:15, leamos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sí. Jehová Dios dijo a la serpiente. En Apocalipsis leemos, el serpiente antiguo, ¿quién es? Satanás, ¿no? A Satanás Dios ha dicho, tu simiente va a intentar herirle en el calcañar. ¿A quién? Al simiente de la mujer. ¿De quién estaba hablando? Ya desde Génesis, desde empezar el mundo, prometió enviar la simiente de la mujer. Es el Señor Jesucristo. De una virgen iba a ser nacido, sin conexión con ningún hombre, ¿no? Del Espíritu Santo fue nacido Cristo. Dios mismo entró en este mundo en cuerpo. La simiente de mujer tenía que herir a Satanás, ¿en dónde? En la cabeza. ¿Quién sobrevive? ¿Quién tiene el triunfo? ¿Uno que le hiere en calcañar o uno que tiene su cabeza herida? Sí, Satanás ya está medio muerto, ¿no?
Ya es como un serpiente medio muerto. Sí mueve, sí, hace mucho movimiento, pero ya está terminado su destino. Cristo parecía que fracasó en la cruz, ¿no? Como piensan algunos. No, con su muerte ha ganado la victoria y el triunfo. Él así terminó la obra de Satanás. Nos libró. Vamos a leer aquí. 1 Corintios, si queréis vamos a abrir también en la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. Escudriñad las Escrituras, dice Cristo. ¿Por qué pensáis tener la vida eterna? En las Escrituras. Ellos testifican ¿de quién? De Cristo, del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 hasta 57. 55 hasta 57, leamos juntos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos victoria sobre la muerte, sepulcro? Mira aquí, por favor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Bajo la ley estábamos bajo maldición. Pecado nos intentaba llevar al infierno, ¿no? Satanás nos ha dado este temor. Pero Cristo, al ganar esta victoria, a través de pagar el precio de nuestros pecados, al pagar con su muerte el precio de nuestros pecados, nos ha dado libertad y la victoria. Ya la tenemos, ¿no? Apocalipsis dice, los que vencen, ¿no? Los vencedores. ¿Tenemos la victoria o no? ¿Tenemos que hacer algo para ser vencedores? Vamos a abrir primero San Juan. ¿Existe alguna condición más para ir al cielo? A una persona que cree que Cristo murió en lugar de él en la cruz. Primera San Juan, capítulo 5. Versículo 4 y 5. Primera San Juan 5, versículo 4 y 5. Primera San Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Leemos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Jesús, ¿quién es? El Hijo de Dios. ¿Para qué vino en este mundo? ¿Qué obra ha cumplido? Ha venido para salvar los pecadores, de cuales yo soy el primero. ¿Él ha tenido éxito o fracaso? Sí, Él ha tenido éxito. Ha cumplido toda la voluntad de Dios. Consumado es, proclamó. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál otra victoria es necesaria? Una es bastante. Confiar que Cristo es el Hijo de Dios, que ha venido según la voluntad de Dios y ha cumplido esta voluntad perfectamente. San Juan capítulo 6, versículo 40. Escuchamos algunas veces a personas preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé, dicen. Aquí está escrito muy cierto. San Juan 6, 40. Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Versículo 40. Leemos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cómo es mirar a Cristo? Es escuchando la palabra, en su corazón cree, esto ha cumplido Él, esto. Hebreos capítulo 2, 15, vamos a leer aquí por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Encontramos a muchas personas que siguen vivir con temor de la muerte, de ir otra vez al infierno. ¿Ellos son salvos o no? Dice la Biblia, este temor
Cristo ha desechó, ¿no? ¿Por qué? Ha destruido por medio de su muerte, ¿qué cosa? Este temor. ¿Por qué? Nos ha librado de este temor por darnos la vida verdadera. Este versículo voy a explicar un poco luego. Vamos a abrir aquí en San Juan capítulo 4, un poco más. San Juan capítulo 4. Perdone. Era capítulo... esta parte vamos a leer. Versículo 6, capítulo 6, versículo 47, lo siento. 6, 47, leamos juntos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Quien cree, tiene vida eterna. Quien no cree, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Hebreos capítulo 10, versículo 29 vamos a abrir. Este versículo produce mucha confusión en muchas personas. ¿Sabéis? ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 29. Desde 26, tenemos que leer para entender esta parte. 26 hasta 29. Hebreos 10, 26 hasta 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, leamos juntos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo entendéis estos versículos? Hay muchas personas que están muy confundidos por esta razón. El libro de Hebreos, ante todo, está escrito a los judíos, a los hebreos, ¿no? En época de San Pablo tenía 3 tipos de personas. Dentro de los judíos, tres tipos de actitud tenían. Algunos prefieren permanecer en judaísmo, es decir, rechazar a Cristo hasta el fin, ¿no? No quisieron escuchar nada de Cristo como Salvador. Luego tenía un grupo de personas que tenía un poco de dudas. Ellos han visto a Cristo predicar, hacer milagros, luego morir en la cruz, hasta resucitar, han escuchado ellos, ¿no? Por esto tenía deseo de creer, pero también tenía miedo de sus, digamos, paisanos, ¿no? Y tenía un poco así, creer en Cristo o no creer en Cristo, pues no eran salvos todavía. Y un tipo de personas que fueron en verdad ciertos en que Cristo es el Salvador, el Mesías. Por esto a todos escribe este libro, San Pablo. Pensamos que era San Pablo que lo escribió, ¿no? Dice: mira, vosotros, judíos, los gentiles viven lejos de aquí, no puede ver a Cristo directamente, pero vosotros habéis visto a Él, ha escuchado todas sus palabras. La palabra de Cristo, ¿qué era? Palabra de Dios mismo. Vosotros habéis escuchado, habéis conocido esta verdad, ¿no? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, los judíos que tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, cada sábado, ¿no? Cada día de reposo leyeron, memorizaron las promesas sobre Mesías. Tenían pleno conocimiento, pero con todo esto, ¿qué hicieron? Dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué tipo de pecado habla aquí? Es entender y igual rechazar, ¿no? Entender que no hay otro sacrificio sino Cristo como Cordero de Dios. Igual decir: no, creo, es demasiado fácil, necesito algo más complicado, algunas condiciones, dame algún trabajo para cumplir, para ir al cielo. Así diciendo que buscan, ¿la gloria de Dios o su propia gloria? Buscan su gloria, ¿verdad? Entendiendo el Evangelio, decir que tengo algunas excusas porque no puedo creer 100% en esto. Eso es pecar voluntariamente. ¿Es una persona salva o no? No. Algunos dicen: ¿puede perder la salvación?
La salvación no puede ser perdida. La vida eterna no puede ser perdida. Sin recibirla, perder sí que es posible. Sin recibir, perder, ¿no? Perder oportunidad. Es lo que queremos decir. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo uno puede pisotear al Hijo de Dios? Es decir, ¿Cristo quién es? Una persona buena, pero para salvarme no es suficiente. Al decirlo, pisotean al Hijo de Dios. Dios es Cristo es Dios mismo, que ha venido en carne en este mundo, ¿no? En San Juan 10, 28 hasta 30, que hemos leído: yo y el Padre uno somos. Pisotear a Cristo es decir, no, alguien más tiene que hacer algo, ¿no?, para salvarme. Y otra palabra siguiente que dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo tomar por inmunda la sangre del pacto? Es decir, que la sangre de Cristo no es suficiente. Hay que añadir algo más. O hay que confiar en otra cosa. Eso es tomar por inmunda la sangre del pacto. En Hechos capítulo 20, versículo 28, ¿sabéis qué está escrito? Dice: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En español pone la iglesia del Señor, el cual el Señor ganó por su sangre. Pero si vemos en griego, ¿qué pone? La sangre de Dios mismo. Dios nos compró, nos salvó con su propia sangre. ¿Cuál es la sangre de Cristo? ¿La sangre parecida a nuestra? No, no es la sangre de Adán, no es la sangre de nosotros, no, la sangre de Dios mismo. Con esta sangre Él nos ganó. Le va a explicar mucho, creo. Mira, la diferencia. Los salvos y quienes no son salvos. ¿Qué diferencia hay? Aquí es el momento de recibir la salvación, ¿vale? Si uno no es salvo, ¿cómo es la vida? Si vive una vida buena o vida mala, vamos a ver qué pasa. Si vive una vida mala, ¿dónde va? Si uno no es salvo, ¿dónde va? Al infierno, ¿verdad? Sí. Es claro, ¿no? Si una persona no es salva, no cree en Cristo, no cree que Cristo murió en lugar de él y vive una vida muy buena, ¿dónde va? Igual, qué raro, ¿no? Sí, va al infierno, igual va al infierno, aunque vive una vida perfecta, ¿sí? Sin confiar en Cristo, confiando en sí mismo, en sus buenas obras, ¿dónde va? Igual va al infierno, ¿entendéis? Sea una persona alabada por todo el mundo. Otra cosa es ya después de recibir la salvación. Aquí vives bien, vives mal, igual vas al infierno. Tienes que recibir la salvación. Tienes que nacer de nuevo para entrar en los cielos. ¿Sí o sí? Al recibir la salvación, ¿qué pasa? Si vive uno vida buena, ¿dónde va? Al cielo. Si vive una vida desobediente, ¿dónde va? Igual, al cielo. Ay, qué raro, ¿no? Es diferente de lógica humana. Vive bien, vive mal, si es salvo en verdad, es decir, confía 100% que Cristo murió en lugar de mí, que Él llevó todos mis pecados una vez para siempre. Vive una vida obediente o desobediente, igual va al cielo. Es hijo de Dios. Nunca jamás va a ser perdido, ¿entendéis? ¿Cuál diferencia hay, pues? Si uno vive obedientemente, ¿qué recibe? No solamente en los cielos, sino también en este mundo va a recibir muchos galardones. Dios le va a mostrar más su amor, le va a bendecir como espiritualmente, también carnalmente. Le va a ayudar a su hijo obediente. Dios es fiel a su promesa. Quiere mostrar su amor. Si su hijo vive obedientemente, sacrificando para el evangelio, le va a dar la gloria, la gracia, el amor más abundantemente. Pero si nosotros, al recibir la salvación, vivimos una vida desobediente, ¿cómo funciona? Hebreos capítulo 12. Eso es muy importante de entender. Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. 5 al 10.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, leamos juntos, por favor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 9 y 10 yo leeré. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. A hijo obediente da más de su gloria, de su gracia, de su amor. A hijo desobediente le corrige, le disciplina. Al recibir la salvación conocemos a Dios como mi Padre, ¿no? Naturalmente ya podemos hablar con Dios. Orar a Dios no es algo fijo, un ritual, no, es un hablar naturalmente, ¿no? Dios, tengo problema, dificultad, ayúdame. Dios, tengo alegría, gracias por esto, gracias por otro. Si uno es desobediente, ¿qué pasa? Dios, siendo Padre severo y fiel, si ve a su hijo desobediente, le quiere disciplinar. Con la palabra, si uno no escuche, con un poco de azotes, un poco de disciplina más fuerte. Hay varios tipos de disciplina. Dios puede quitar las cosas que no nos gustan más de todo, ¿no? Algunos perder un poco de salud no es un problema. Siempre tenía problemas de enfermedad y si tiene otra enfermedad no le toca mucho. Hay otras cosas que son más importantes para nosotros. Algunos puede ser su hijo, su padre, su esposa. Si uno vive desobediente, algunos sufren él mismo, otros ve sufrimiento en su familia por vivir una vida desobediente. Dios en cualquier manera quiere mostrarnos, si no vivimos correctamente, Él no nos deja sin atención, no nos deja sin disciplina. Dice versículo 7, en versículo 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si uno vive una vida cualquiera y dice que es salvo y no pasa nada, es un señal que uno no es salvo. Así sencillo es. Uno comete cualquier tipo de pecado y no pasa nada, es un señal que todavía no es salvo. No es hijo de Dios, no es. Si uno, por ejemplo, ha robado dinero, ¿qué pasará? En muchos casos pierde mucho más, ¿no? De repente pierde su bolso o le paran policía y multa, ¿no? ¿Sí? Cualquier manera, esto Dios va a recompensar, como por obra buena, como por obra mala, desde el momento de recibir la salvación. Quienes no son hijos de Dios, igual va al infierno, va a recibir su castigo eternamente. Por esto Dios les deja vivir como les parece bien. En el fin van al infierno. Pero a los hijos de Dios, a los cristianos salvos, no nos deja tranquilos, si no vivimos obedientemente. Por esto, el hijo sabio, ¿cuál era? Quien quiere llevar más gloria para el Padre. Por esto, San Juan 5:24 hemos leído, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por recibir un regalo tan grande, ¿qué queremos? Agradecerle a Él, ¿no? Vivir una vida según la voluntad de Dios. 2 Corintios 5, versículo 10. 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Si nosotros no vamos al juicio, ¿sí? Hemos leído en San Juan 5:24, no vendrá condenación, no vendrá el juicio, pero a nosotros, ¿qué nos espera? A los cristianos salvos. 2 Corintios 5, 10, leamos por favor juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al juicio del trono blanco ya no vamos, no.
Cristo recibió mi juicio en lugar de mí. Ya estoy libre. No hay condenación. No vendrá a este juicio. Los salvos, ¿qué nos espera? El tribunal de Cristo. Todos nosotros comparezcamos ahí. Comparecemos ahí. ¿Qué quiere decir el tribunal de Cristo? En griego es palabra que se dice bema, algo muy especial. ¿Cómo? En Olimpiada, ¿no? Cuando da regalos a los que corren, a los atletas. Uno puede recibir el oro, ¿cómo? Sí, oro, plata o bronce, ¿no? Hay algunos que llegan los últimos, y aunque participan en la Olimpiada, es una gloria, ¿no? Pero llegan más tarde y que sientan avergonzados, pero igual son campeones, ¿no? Sí, representan su país. De los hijos de Dios hay algunos que ganan oro, como apóstol San Pablo, ¿no? Como Pedro, que vivieron dando toda la vida para con el Señor. Seguro que ellos van a recibir lo mejor, recompensa en los cielos. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Algún día todos los cristianos salvos vamos a estar en frente del tribunal de Cristo y escuchar, o alabanza diciendo, buen hecho, servidor fiel, ¿no? Mi siervo fiel. O podemos sentir un poco avergonzados. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a abrir. ¿Cómo tenemos que vivir desde ahora, desde recibir la salvación? 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 16, yo leeré, escuchad bien por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 al 16. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 16 pone, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No habla a persona cualquiera, tienes que entender muy bien. Persona salva, es decir, tiene su fundamento Cristo, tiene la vida eterna ya, tiene la salvación. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Pregunta uno. ¿Cómo vivir como hijo de Dios? Pablo explica, tú tienes como dos caminos. Puede vivir para con Dios, para cosas eternas, estudiando la palabra, aprendiendo la vida obediente de hijos de Dios y ganar premio, ganar recompensa. ¿Cómo le parece estas piedras? ¿Son bonitas o no? ¿Cómo? Muy bonitas, ¿no? Sí. Si hacemos algo para el Evangelio, para cosas eternas, vamos a recibir nuestra recompensa. Pero hay unas obras que son vanas, ¿no? Aunque somos salvos, podemos malgastar el tiempo. Mirar televisión hasta muy tarde por la noche, luego sentir cansado, no querer hacer nada, ni querer leer la Biblia, pasar días, semanas, meses, así, sin hacer nada para con Dios. Eso, dice, queda como madera, heno y hojarasca. La obra del salvo tiene que pasar esta prueba de fuego. ¿Qué quedará? Si unas cosas que sirvieron para el Evangelio, para salvar a algunas almas, vamos a recibir una corona, ¿no? Una recompensa, una gloria, simbólicamente hablando, ¿no? Pues, ¿desde cuándo uno es salvo? Uno sabe escuchar el Evangelio y dice, yo desde pequeño escuché muchas veces. Pues, ¿desde cuándo uno es salvo? ¿Desde ya antiguo? Vamos a leer aquí. Abrimos Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Leemos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La Biblia habla de un día, cuando uno, escuchando el Evangelio verdadero, que ha aprendido, que ha conocido, oyó y conoció la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios no en parte, no es decir, mis pecados me son perdonados. ¿Cuáles? Algunos dicen pasados. ¿Y futuros? Pienso que no, dice. Pues esto no es la gracia en verdad, no es verdadera gracia de Dios. Es el evangelio falso. La verdadera palabra dice que la gracia de Dios es eterna. Cuando uno oye y conoce, así es la gracia de Dios, eterna. Perdón de pecados es eterno, eterna redención. Este momento, este día se llama el día de la salvación. Desde este momento uno es vivo. Ahora uno es el miembro ya, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. No por ser escrito en algún libro de la iglesia, ¿sabéis? No. Por nacer de nuevo, uno ahora es el miembro del cuerpo. ¿Qué es? La iglesia. 1 Corintios 12, aquí leemos por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Poco a poco luego vais a aprender con ayuda de misionero, ¿no? ¿Cómo es la iglesia? No es un edificio, no es una organización humana, no, en ninguna manera. Cuando uno es salvo, es un parte del cuerpo de Cristo. Cristo siendo la cabeza de este cuerpo, nosotros los miembros de su cuerpo. Qué explicación tan bonita, ¿no? Si uno tiene su cuerpo, ¿cómo le hace? ¿Permite que alguien le corte dedos, manos? No, lo va a guardar, lo va a preservar. ¿Quién guarda a nosotros? Señor Jesucristo. ¿Quién cuida a su cuerpo? Señor Jesucristo. Él siendo la cabeza nos explica cómo vivir. Nos enseña, nos guía, nos cuida, nos ayuda a crecer. Efesios capítulo 1, 22 hasta 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Para qué tenemos el cuerpo? ¿Para dormir? Para trabajar, ¿verdad? Tengo mi cabeza, tengo mis pensamientos y mi cuerpo, ¿para qué sirve? Para cumplir algunas obras. ¿Para qué existe la iglesia? Para cumplir la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo es posible? Este secreto es demasiado importante. Deseo que San Juan capítulo 15 puedes aprender durante mucho tiempo, pensando otra vez y otra vez y otra vez. Dice en San Juan 15, vamos a abrir un ratito, un poco más sobre esto vamos a aprender y terminamos ya. San Juan capítulo 15, versículo 3, 1 al 3. San Juan 15, versículo 1 al 3. Leamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4 y 5, leemos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8 también. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios ha plantado este vid, ¿no? Nosotros somos las ramas, dice la Biblia, los pámpanos. ¿Para qué está plantado la vid? Para dar los frutos, abundantemente. ¿Cómo yo puedo producir estos frutos? La respuesta es muy sencilla. Permaneced en mí, dice la Biblia. Es decir, sigue escuchar la palabra. Sigue estar en comunión con los cristianos salvos. Si hay algunas dudas, preguntas, hablad con pastor, con misionero, ¿no? Sigue aprender. Sigue estar en esta comunión del Evangelio. Comunión, ha escuchado, ¿no? Desde pequeño, comunión.
Comunión, ¿qué quiere decir? Tener algo en común, ¿no? Es decir, tener el mismo propósito, la misma meta en la vida. Eso es comunión. Filipenses 1, 5 al 6 habla, comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué tipo de comunión es? Trabajar juntos para dar estos frutos. Eso es comunión de los cristianos verdaderos. Mira qué rico, ¿no? Qué bonito, tanto fruto. Deseo que la iglesia de Cuenca también crezca y produce mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Quién lo puede hacer? Dios mismo. Si vivimos según su palabra, si vivimos en obediencia, nos va a producir estos frutos. Pero hay una cosa importante. Uno salvo, ¿cómo puede vivir? ¿Una vida cualquiera? Sí, va al cielo, aunque vive una vida desobediente, ¿no? Hemos aprendido. Pero para ser útil en la mano de Dios, para que Dios nos utilice según su voluntad, para su gloria, ¿qué tenemos que ser? Un utensilio limpio, ¿no? En un vaso sucio no podemos poner comida o bebida, ¿no? La cuestión es, ¿cómo yo puedo vivir una vida limpia? Salmo capítulo 119, versículos 9 y 11. Vamos a leer juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es guardar la palabra? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Guardar unas leyes, mandamientos? No, más que esto. Tener la palabra de Cristo morar en nosotros abundantemente. Así explica la Biblia. Si en mi corazón suena la palabra de Dios, si lo leemos, escuchamos las prédicas, compartimos con los cristianos salvos, ¿no? ¿Cómo será? Deuteronomio 17 dice, lo tendrá consigo y leerá en él, en el libro de palabra de Dios. ¿Cuántos días de la vida? ¿Fines de semana? Todos los días, sí. ¿Queréis vivir una vida limpia? Pues tened su Biblia siempre a su lado, preferiblemente en su mano, o al menos en su mesa, al lado de su cama. Al levantarse, ábrelo, lee un par de versículos. Antes de dormir también, en lugar de mirar televisión, leer otras noticias, eso no va a ser provechoso. Leer un par de versículos en la Biblia, un par de capítulos, eso va a servir mucho mejor para ser lumbrero de mi camino, ¿no? Para guardar nuestro corazón. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Solitos, en verdad, es un poco difícil de entender la Biblia. A veces muy difícil. Pero si reunimos así, según la voluntad de Dios, ¿qué hay? La obra del Espíritu Santo. A través del misionero le va a dar más explicaciones. En comunión, reunidos juntos, vamos a entender unas cosas importantes, ¿no? Dios quiere que todos juntos crezcamos así, como su cuerpo. Con la exposición, es decir, con explicaciones de la palabra, va a alumbrar nuestro corazón y nuestro camino. Luego, esto también vais a aprender, ¿no? ¿Por qué Cristo lavó los pies de sus discípulos? Pedro dijo, lávame todo mi cuerpo, Señor, si quieres. Dijo, no hace falta. Con mi sangre que iba a derramar a los discípulos, ahora está derramado para nosotros, tenemos ya todo limpio. Nuestro corazón, nuestra alma está limpia. Pero viviendo en este mundo, ¿qué hay? Nuestros pies se ensucian, ¿no? Es decir, cada día encontramos algún pecado, ¿no? ¿Cómo podemos vivir sirviendo al Señor? Si reunimos en comunión, oramos unos para los otros, si confesamos nuestra maldad en frente de Dios, ¿no? Reconocemos nuestros defectos, nuestros pecados. Él nos hace limpio aún más cada día. Esto nos ha mostrado. Quiere que vivamos una vida limpia, una vida santa. Finalmente, ¿cómo uno puede vivir una vida cristiana correcta, verdadera? Sin una meta cierta, sin un propósito cierto en su vida, uno no vive bien, no. Por esto Dios nos ha puesto una meta muy cierta. San Mateo 28, últimamente vamos a leer este versículo en la Biblia. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 19 hasta el 20. San Mateo 28, 19 hasta el 20. Leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios ha puesto una misión más grande, la gran comisión, dicen, ¿no? Si uno es salvo, ¿qué tiene que hacer? Pensar en su familia, en sus amigos, en sus vecinos, en sus incluso enemigos, ¿no? Si uno no conoce esta verdad, ¿dónde va? Va al infierno. Por esto nuestro trabajo es llevar esta noticia, darle a conocer. Jonás intentó huir, ¿no?, de su misión. Dios ha dicho, vete a Nínive. Jonás ha dicho, no, yo ya me voy, no quiero. En Nínive vieron sus enemigos, ¿no? Pero dentro de su corazón tenía este deseo de servir a Dios. Por esto en cualquier manera Dios le guió a Jonás, ¿no? Le ha puesto ahí donde que tenía que estar. Si pedimos a Dios darnos bastante fuerza y valentía, en el fin vamos a ver que Dios va a trabajar a través de nosotros. ¿Cuántas personas en este mundo viven sin esperanza, sin conocer correctamente el Evangelio? No solamente aquí en Cuenca, alrededor en toda España, en sus países, en Rumanía, en Ecuador, ¿no? En toda parte del mundo. ¿Quién va a llevar esta noticia a ellos? ¿Quién? Siendo nosotros, no hay nadie que quiera ir y sacrificar para ellos. Nosotros tenemos que reunirnos más en amor unos a los otros, sirviendo para este propósito. ¿Hay algo más importante? No hay, ¿verdad? Por esto les deseo, sigue con misionero Timoteo, sigue a aprender la palabra, ser más fortalecidos, con ayuda de la palabra, desechar todas sus dudas, tener más fuerza y para que Dios les utilice más y más adelante. ¿Vale? Muchas gracias por escuchar atentamente. Vamos a terminar con oración y luego vamos a pasar un poco de tiempo juntos si necesitáis preguntar algo o compartir algo. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo, te damos gracias, no solamente por salvar nuestras almas, sino también por dar tu guianza a través de la palabra. Somos miembros de tu cuerpo. Cristo es nuestra cabeza. Enséñanos cómo caminar en este camino para servirte a ti más plenamente. Sabemos que tu gracia y tu amor nos puede dar la fuerza necesaria. En alegrías y en tristezas sabemos que no hay nada más importante que sigue caminar hacia la meta, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, no malgastar el tiempo en cosas vanas que no sirven para nada, sino amando unos a los otros, edificando unos a los otros, orando unos para los otros, servirte a ti y crecer como iglesia que pueda recibir alabanza en frente de ti. Algún día vamos a estar en frente del tribunal de Cristo. Queremos todos escuchar tu alabanza. Danos fuerza necesaria y todas cosas que nos serán provechosas. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Cuida bien de la familia del misionero y también de nuestras familias y danos todo lo necesario, Señor. Salud, fuerza y sabiduría de seguirte a ti y cumplir tu santa voluntad de llevar el Evangelio a las almas perdidas. Te agradecemos por este seminario, que pudiéramos estar juntos aquí. Te agradecemos por salvar algunas almas a través de tu palabra. Guíanos adelante. Entregamos todas las cosas en tus manos santas. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchísimas gracias por escuchar atentamente. Hasta aquí terminamos el seminario. Muchas gracias.